Muy buenos días, mis amados. Dios les bendiga grande y abundantemente en esta preciosa mañana. Buenos días, buenos días. Que el Señor sea llenándoles de muchas bendiciones. Qué precioso estar nuevamente con ustedes en esta mañana. Preciosa que el Señor nos ha regalado de este fin de semana, sábado. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ya hoy 4 del mes de julio. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Bien, vamos a darle gracias a nuestro Dios en esta mañana. Les invito por favor para que cada uno de nosotros podamos estar en oración en este tiempo, para continuar leyendo la palabra y meditando en ella en este tiempo que el Señor nos ha regalado. Espero que usted se haya levantado con todo el ánimo, con todas las ganas, con con toda la energía de poder seguir adelante, aprendiendo del Señor, aprendiendo siempre de Él, sabiendo que Él es nuestro cuidador, Él es nuestro hacedor, Él es, hermanos queridos, el todo de nuestra vida. Y cada día Él nos da la posibilidad de hacer siempre su voluntad. Así que mis amados hermanos, les animo para que en este tiempo precioso podamos darle gracias a nuestro Dios y bendecir su nombre. Y vamos a comenzar con este tiempo maravilloso. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Amén. Vamos a decirle a Él que le amamos. Vamos a bendecir su nombre y vamos a pedirle que nos hable en este tiempo maravilloso, que nos hable, que nos enseñe, que sea Él cada día, hermanos queridos, enseñándonos a vivir vidas agradables como Él quiere que nosotros vivamos. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad y por todo lo que tú haces cada mañana. Señor, todas las cosas, todo, absolutamente todo lo que recibimos solamente al abrir nuestros ojos es una grande bendición, Señor, que nada ni nadie, Señor, nos los puede dar, solamente tú. No lo puede dar las riquezas, no lo puede dar la fuerza propia ni la voluntad propia, solamente proviene de ti, Señor. Como es el abrir nuestros ojos, el Señor ver la luz de un nuevo día, ver a nuestros hijos, ver a nuestro cónyuge, Señor, tener las fuerzas para levantarnos nuevamente y afrontar cada día, poder, Señor, permanecer firmes en nuestros pies, poder caminar, poder, Señor, recibir, Señor Dios de los cielos, el agua fresca de la mañana. Amado Dios, solamente esas son bendiciones tuyas, Padre. Y nosotros te agradecemos. Nosotros, Señor, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos por todas estas cosas. Señor, gracias porque hasta el día de hoy tú permaneces fiel, amado Dios, y nos ayudas a permanecer. Gracias, porque es gracias a ti que hoy podemos presentarnos ante tu presencia. Es gracias a ti que hoy podemos, Señor, volver nuevamente a estar en este tiempo, Señor, de devocional con cada uno de mis amados hermanos. Gracias, Papito Dios, porque usted es el único que lo puede hacer, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Dios soberano nuestro. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, de verdad que me gozo en el Señor, me gozo porque, como les decía, qué lindo es poder comenzar esta mañana y decirle, Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor, estoy nuevamente y estoy dispuesto a hacer como tú quieres que hagamos, Señor. Gracias porque tú eres el que cuida de nosotros. Amén. Entonces, muy bien, mis amados, vamos a entonces ir a la palabra del Señor. Por favor, vamos, hermanos, al libro de Romanos. Por favor, vamos al libro de Romanos. Acuérdese, Biblia, papel o un cuaderno y
hermanos queridos, un lápiz para que no se nos olviden las cosas que vamos a aprender en este día maravilloso. Muy bien. Romanos capítulo 2. Vamos a estar, hermanos, continuando. Recuerde lo que estábamos hablando el día de ayer. Siempre, hermanos, que nosotros necesitemos aprender, vamos a la palabra. Es verdad, hay que leer libros, hay que leer, hermanos, para tener conocimiento de muchas cosas en la palabra de Dios, de las cosas seculares, ¿verdad? Hay hombres que Dios les ha inspirado a escribir lindos libros y es bueno leer porque es donde usted va a tener conocimiento, leer buenos libros. Pero usted quiere adquirir sabiduría acerca de su vida, quiere conocer a Dios, lea la palabra, lea las escrituras, medite en ellas. Siempre, hermanos queridos, es el tiempo de nosotros esforzarnos a meditar en las escrituras. Estamos leyendo Romanos entonces precisamente porque queremos cada día indagar, conocer lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos acerca de nuestro propio pecado, acerca de nuestra culpabilidad. Este devocional lo he titulado Todos somos culpables, porque eso es lo que el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, tanto a judíos cristianos, ¿verdad?, tanto como a gentiles que estaban dentro de esta iglesia. Ya había una iglesia que estaban judíos y estaban gentiles, ¿verdad? Pero en esta parte, hermanos, hay algo que nosotros necesitamos tener muy, pero muy en cuenta en esta mañana. Y es precisamente que el apóstol Pablo comienza a enseñar la culpabilidad del hombre. ¿Y por qué, hermanos? Mira lo que sigue diciendo el versículo 6, donde estábamos el día de ayer, el cual vamos a leer, hermanos, de seguido desde el 1. Vamos a leer desde seguido desde el 1 y después vamos a ir paulatinamente desde el 6 hasta el 16. Sí, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Dice la palabra del Señor, hace lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de tu benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, escuche, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, ¿sí? Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente, y también al griego, o sea, al gentil. Pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados.
porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Mira lo que el apóstol Pablo comienza a hablar precisamente aquí a todas las personas, a todos los que están allí, tanto a judíos, tanto como a gentiles. Una cosa que es muy, pero muy importante nosotros entender, hermanos, es que en la carta de los romanos no está hablando todavía de Jesús en el sentido de que ya lo presenta, quién es el que justifica, quién es el por qué viene Cristo. No, todavía no. En el capítulo 2, por eso titula, hermanos queridos, el justo juicio de Dios. ¿Por qué el justo juicio de Dios? Porque todos somos culpables. En el versículo 11 dice, porque no hay acepción de personas. Una de las cosas que nosotros analizamos en las escrituras es que cuando vemos el texto en sí, o sea, lo que dice la palabra del Señor, cuando usted comienza a leer, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo que tanto los judíos como los gentiles somos pecadores, somos aquel que hace lo bueno, ¿sí? Aquel que obedece la palabra del Señor, aquel que teme, pues entonces tendrá su recompensa. Pero también aquel que hace lo malo, hace la iniquidad y hace todas aquellas cosas, también va a tener una recompensa. No importa si es conocedor. Ahora, de pronto nosotros podríamos decir, ok, eso era para los judíos, pero esto también es aplicable a nuestra vida. ¿Por qué también es aplicable a nuestra vida? Por el hecho, hermanos, que muchas personas conocen del evangelio, escucharon, la gracia les alumbró, vino el conocimiento, le predicaron el evangelio, escuchó del evangelio, escuchó las buenas nuevas, escuchó el mensaje de perdón, de redención, de santificación, escuchó el mensaje de salvación, pero ¿qué pasó? No quiso. Y lo que aún sabe, y sabe que hay algo que es muy interesante el día de hoy, lo que pasa hoy en día. Hoy en día hay una cantidad enorme de personas que conocen la Biblia, que conocen muchos pasajes, que conocen muchos versículos bíblicos, saben dónde y qué más o menos dicen, aunque no sepan verdaderamente la cita o aunque sepan la cita, pero eso no tiene nada que ver con un hacedor de la palabra. Y comenzamos simple y llanamente, hermanos queridos, a de pronto tener un conocimiento vano. Sí, yo sé esto, pero entonces su vida, ¿por qué no practica? ¿O por qué no habla de lo que usted conoce del Señor? Y hay algo que a mí me llama la atención, versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno, no dice conforme a lo que sepa, ¿sí? Conforme a lo que sepa, sino conforme a qué, sino conforme a sus obras, conforme a sus obras, conforme a hecho. Por eso es que el apóstol Santiago dice que una fe sin obras es muerta. Yo creo, pero aquí estoy. Yo creo, ¿y qué? Yo creo en el Señor, ok. Y yo creo y puedo creer mucho. Pero esa fe me tiene que llevar a un cambio de vida. Primordialmente, eso es personal. Acuérdese, no es lo que yo pueda hacer.
hay muchas personas que pueden ver, hermanos queridos, como aquel entonces. Por eso es que el apóstol Pablo está hablando a toda la iglesia y les está diciendo, el versículo 12 dice, porque todos, mire, porque habla de todos, habla de los que tenían la ley y los que no tenían la ley. Habla de los antes de Moisés y los de después de Moisés. Los que conocieron ley y los que no. Ahora, esto es hermoso, ¿por qué? Porque Dios hizo algo maravilloso en cada uno de nosotros. Mira lo que dice. Versículo 7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Buscan gloria, honra e inmortalidad. Y dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente. Y esto es hermoso porque precisamente que era lo que venía a decir el apóstol. No piense que porque era judío, yo no tengo nada que ver con eso. O sea, yo no, o ellos podrían decir, no, esto a mí no me toca. Porque como yo soy de Abraham, yo vengo de Abraham, entonces yo vengo de ahí, nosotros se nos dio la ley, a nosotros, y eso era lo que ellos pensaban. A nosotros nos dieron la ley, por ende, como me dieron la ley, entonces yo no tengo nada que ver. Y sabe que a mí me llama la atención también de que muchos, al menos yo lo digo por mí, también de que yo nací en un hogar cristiano prácticamente. Desde muy pequeño mi mamá me llevaba a la iglesia y conocí muchas cosas. Y conocía y uno sabe y sabe, pero llega un momento que usted dice, bueno, todo lo que sé realmente me sirve a mí de algo si yo lo pongo en práctica o no lo pongo en práctica. Si yo no lo he puesto en práctica, es solamente un conocimiento religioso y nada más. Y por eso, hermanos queridos, dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío también primeramente, ¿sí? Y dice, y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahora, versículo 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, ¿sí? Y sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley también serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ahora que hay personas que uno ve en realidad y que de pronto nunca conocieron del Evangelio, pero que hicieron las cosas. ¿Saben por qué? Porque Dios a cada uno de nosotros nos dio la capacidad de saber qué es bueno y saber qué es malo, ¿sí? Dios nos dio esa capacidad de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. En nuestro corazón, nosotros sabemos. Así usted no conozca la Biblia, pero usted sabe que robar, matar, mentir, todo este tipo de cosas que la ley ya decía, es malo, no está bien. Pero cuando nosotros, por medio de aquello que el Señor ya puso, pero no conocimos al Señor, escuche, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Dios va a juzgar, ¿por qué? Porque aquí dice, hermanos queridos, la misma conciencia, lo que Dios puso en nosotros, nos juzga y nos dice si hemos hecho lo bueno y si hemos hecho lo malo. Si hemos hecho el bien o hemos hecho el mal. El problema es cuando, ¿sabe? El problema es cuando eso se cauteriza. O sea, se vuelve insensible. Y cuando eso se vuelve insensible, nos entregamos a toda maldad,
a todo pecado, ya no podemos percibir realmente que lo que estoy haciendo desagrada a Dios o agrada al Señor. Por ende, hermanos, hay algo que necesitamos tener muy, pero muy en cuenta en esta mañana. Y es precisamente lo que nosotros, atrayendo estas verdades a nuestras vidas, no piense de que el conocer nos va a hacer salvos, ¿no? Por eso necesita seguir avanzando, leyendo el libro de Romanos cada día para ir entendiendo poco a poco lo que el apóstol Pablo comienza a presentar en el Evangelio. Por eso es que él dice en el versículo 16, en el día en que Dios juzgará a Jesucristo por los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. O sea, todos nosotros tenemos pecado. Todos nosotros. No hay un ser humano que no haya pecado. Eso es lo que viene y después va a decir aquí más adelantito, en el capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? Dice versículo 10, dice, no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. Todos somos pecadores. Y ese es el evangelio que, hermanos queridos, nosotros necesitamos ir entendiendo paso a paso. Entender el evangelio, entender lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra, es hacernos conscientes de lo que nosotros somos, de lo que está buscando el apóstol Pablo en la iglesia de Roma. Que entienda que hubieron personas que se cauterizó la conciencia, pero también quiere dar a conocer, no es que nosotros seamos mejores que el que hace lo malo y lo perverso. No. Todos nosotros, nuestra naturaleza está inclinada a hacer esas cosas. A nuestra carne no le desagrada el pecado. A nuestra carne no le desagrada hacer lo malo. Ella antes se siente débil y vulnerable ante el pecado. Por eso es que nosotros necesitamos ir entendiendo, hermanos, que no es que yo vengo al Señor y Él me va a llenar de toda riqueza, de toda cosa material. Él cambia mi vida, Él cambia y transforma mi existencia, mi corazón. El trabajo que Dios comienza a hacer no comienza en el exterior, sino que comienza en el interior, donde nadie ve. Por ende, cuando este versículo, el versículo 16 dice que Dios juzgará por Jesucristo todos los secretos de los hombres, todas aquellas cosas que quizás podemos hacer en silencio, en lo más íntimo del corazón, lo que podemos maquinar, pensar, hacer en silencio y allí guardarlo, allí tenerlo guardadito, y usted decir, bueno, yo aquí lo tengo ahí guardadito y nadie sabe, nadie lo conoce, pero Dios sí sabe, Dios sí sabe. Y Él sabe, y usted sabe, y eso es lo hermoso, que no hay necesidad de que nadie venga y se lo diga, oye, ¿cómo se dice? A buscarle en su vida, averiguarle en su vida, para decirle que es bueno, que es malo. Usted sabe que si tiene odio guardado en el corazón, resentimiento guardado en el corazón, si tenemos aquellas cosas, envidia, tenemos cosas guardadas en lo más íntimo, ¿usted piensa que el Señor no lo sabe? Claro que lo sabe. Y usted lo sabe también, y sabe. Por eso es que algo que está diciendo el apóstol, está diciendo todos, delante de Dios sabemos y conocemos. Conocemos la palabra, aunque no la hayamos leído, pero está escrita en nuestros corazones. Y sabemos que es bueno, sabemos que es malo, sabemos. Pero a veces el pensamiento es que yo soy así.
Es que usted no sabe, es que usted no conoce, es que usted, bueno, pero Dios sí lo sabe. Por ende, hermanos queridos, hay algo que para ir nosotros entendiendo en esta verdad, es darnos cuenta, hermanos, del inmenso amor de Dios, que nosotros, que Jesucristo vino y dio su vida por nosotros, entregó su vida por nosotros, y no la entregó porque usted o yo fuéramos muy buenos. Eso es lo que Romanos viene a presentar. Y nos da a conocer realmente nuestra condición como seres humanos. Nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición? Analice. De pronto yo puedo decir, no, yo soy más bueno que fulanito, que sutanito, porque esto. Pero no, todos somos pecadores. ¿Se merece usted que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario? No, yo tampoco. Peor. Yo no me merezco. Pero Él lo hizo por mí. Lo hizo por mí. Por ende, hermanos queridos, inmediatamente que el apóstol Pablo comienza a entender, a dar esto, y esto, a enseñar esto, quiero leerle lo que solamente hasta el versículo 24, para que nosotros ahora, hermanos queridos, ahora que ya conocemos a todos los hermanos que nos están viendo, por eso el apóstol Pablo inmediatamente, ¿sí? Inmediatamente, después que viene hablando de esto, mira lo que dice en el versículo del 21 al 24, pero vamos a seguir leyendo normalmente, pero mire lo que él dice y qué es lo que nosotros necesitamos hacer. Acuérdese que no es solamente el oír, sino el hacer. Dice la palabra del Señor, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Ahora, nosotros no somos judíos, pero entonces cuando este era, por eso les decía al inicio, ellos como judíos, ¿no? Judíos, y él les estaba hablando a ellos. Pero esto lo podemos traer nosotros a nuestras propias vidas. Y usted, en vez de ponerle ahí judíos, póngase, usted que se hace o se llama cristiano y que dice, no, yo soy cristiano, usted le pregunta, ¿usted qué? ¿Usted va a alguna iglesia? Sí, yo voy a una iglesia cristiana, yo soy cristiano evangélico. ¿Sí? Y dice, he aquí tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad, ¿sí? E instruido por la ley apruebas lo mejor. Escuche. Y confías en que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas. Esto es, hermanos, esto era lo que Pablo, le estaba diciendo a los judíos, pero nosotros necesitamos ahora ponerlo a nuestra vida. Muchos de nosotros podríamos decir todas estas cosas de nosotros. Yo puedo guiar a otro, ¿sí? Yo sí conozco la voluntad de Dios. Uno, para conocer la voluntad de Dios en ciertas cosas, por decir, hay cosas que son fáciles, hermanos queridos, hay cosas que son fáciles. Por decir, conocemos la voluntad de Dios en que si robar o no robar. ¿Cuál es la voluntad de Dios cuando yo me quiero llevar esto, me lo quiero llevar? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que me lo lleve o que no me lo lleve? Que no me lo lleve. ¿Por qué? Porque no me lo estoy robando, me lo estoy llevando sin permiso. ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios de un adúltero que vive en unión libre? Un fornicario que vive en unión libre, o un adúltero que tiene su esposa y fue y se consiguió un amante. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Usted la sabe. Nosotros la sabemos, ¿verdad? No hay necesidad de que nadie nos diga, pero hay cosas en la vida, hermanos queridos, que conocer la voluntad de Dios nos toca que aprender a caminar, hermanos, aferrados de Dios, y caminar y decir, Señor, ok,
comienzo a dar pasos y de pronto a veces esos pasos que uno comienza a dar no tienen ni pies ni cabeza, no se pueden entender, no se entienden, pero bueno, es ir caminando. Y el Señor, hermanos queridos, comienza a ir despejando nuestra mente al modo que uno va. Y dice, por eso, conoces la voluntad de Dios. Imagínense, muchas personas que conocen la voluntad de Dios en ciertas cosas, en cierta manera, ciertas cosas. Pero escuche, mira lo que sigue diciendo. Y confías, versículo 19, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, indocto de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley y la forma de la ciencia y de la verdad. Pero mira cómo el apóstol Pablo inmediatamente le confronta con una verdad. Y esto es tan hermoso, porque eso es lo que dice Primera de Corintios, hermanos, que nosotros necesitamos mirarnos en la palabra del Señor como en un espejo. Necesitamos venir, hermanos, y ver y ser transformados de gloria en gloria, mirarlo a Él, mirar lo que el Señor me está diciendo. Señor, yo vengo a ti, yo quiero por favor que usted, yo soy así, yo tengo esto. Y comienzo a ver. Y comienza la Escritura, hermanos, comienza el Espíritu Santo a hablar a mi vida, a enseñarme y a decirme las cosas que yo tengo que ir cambiando. Y mira lo que dice el Señor. Mira lo que dice el Señor a través de su palabra. Está haciendo referencia a personas que supuestamente saben, conocimiento, tienen mucho conocimiento. Imagínense que conocen aún hasta la voluntad de Dios, saben enseñar a los niños, dice, son maestros de niños, dice que son guías de los ciegos, pueden hablar, pueden decir, vaya por aquí, vaya por allá, haga esto, haga lo uno, haga lo otro, haga. Ahora, pero ese hacer tiene que volverlo hacia mí, o sea, yo tengo que volverlo hacia mí, ese hacer. No es solamente un conocimiento, a ver, yo sé esto, yo sé que esto es de Dios. Ahora transformemos ese conocimiento en materia, vamos a hacerlo. Vamos a ponerlo en práctica, vamos a ponerlo a ver cómo es que se hacen estas cosas. Inmediatamente comienza el apóstol Pablo diciendo en el versículo 21, diciendo, tú, o sea, hablándole el que se hace el judío o el que tiene el título de judío, en este caso el que tiene título de cristiano, ¿sí? El cristiano, dice, tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Y sabe que la verdad del evangelio no está en cuanto yo pueda enseñarle a otro, en cuanto yo pueda, hermanos queridos, hacer que otro haga. No está en eso. El evangelio, hermanos, de la Biblia es en cuanto yo puedo hacer, practicar en mi vida, mostrar en mi vida. Hermanos, y cuando yo comienzo a mostrar, hermanos, yo comienzo realmente ¿a qué? Ahí comienza a ejercer. Todo viene ya de parte de Dios. Dios va dando, Dios va multiplicando, Dios va añadiendo a nuestra vida. Y si es de ministerio, pues Dios nos va a dar ministerio. Si es de, hermanos queridos, de nosotros obrar en otras áreas en la vida cristiana, Dios lo va a hacer. Pero algo que Dios me manda a mí primero es, tú pues que enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas? Como quien dice, enséñate a ti mismo. Si tú le enseñabas a tus hijos, enseñas a otros hijos, entonces enséñate a ti mismo. Enséñale a los tuyos. Si tú tú eres el que guías a los ciegos, entonces busca de no tropezar tú mismo. No sé si me doy a entender. Pero algo que dice aquí es, tú que predicas, mira lo que dice, tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Y comienza a decir, tú que predicas, que no se ha de hurtar, hurtas.
Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Ahora, cuando nosotros, hermanos queridos, tenemos el conocimiento de Dios como algo que escuchaba algún tiempo atrás a una persona que era una psicóloga, y ella decía, yo soy psicóloga y yo ayudo a los matrimonios, y yo soy consejera, pero ella decía, pero a mí eso no me gusta de poner en práctica. Yo sé que sí, esos son principios y son buenos, pero yo no. Y tenía una vida realmente matrimonial terrible. Y usted dice, bueno, ¿y entonces qué pasó? Es fácil, hermanos queridos, uno decirle a una persona, haga esto, 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 esto. Es fácil, es muy fácil. Pero cuando toca que tomar decisiones, a ver, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Sabe que hay tantas personas que prefieren, hermanos queridos, lo público, lo que los demás puedan ver? Es que esto, aquello, lo otro, es que yo quiero, es como esta apariencia. Hermanos, nosotros como cristianos no debemos de vivir de apariencias. Cuando yo vivo de apariencias, tengo que estar viviendo, hermanos, siempre tapando algo, siempre tratando de ocultar algo. Y eso es hipocresía. Eso es hipocresía. Y el Señor no quiere que nosotros vivamos así. Dios quiere que realmente vivamos vidas como Él quiere. Hermanos, que si yo no robo no es porque, tengo tantas ganas de robar, pero uy, es que me ven. Pero cuando no me ven, entonces yo agarro. Por eso es que dice el versículo 16, Dios juzgará por Jesucristo los secretos del hombre. ¿Por qué? Porque precisamente yo puedo decir muchas cosas, pero en mi corazón puedo estar podrido. Yo puedo decir, ame, y yo estoy lleno de odio. Yo puedo decir, vaya por aquí, pero yo me voy por otro lado. Yo puedo decir muchas cosas, por eso es que el Señor dice, oye, tú que dices esto, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? El Evangelio es nosotros, hermanos queridos, traer esa verdad de nuestra vida. Y es por eso que el versículo 24 dice, por como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hoy en día es más fácil criticar y juzgar al otro. Hoy en día es más fácil señalar y decir, mira lo que hace este. Pero es muy difícil voltear y mirar hacia adentro y decir, esto es la realidad, esto es lo que me está pasando, yo necesito poner cartas sobre el asunto, sobre estas cosas que me están pasando, yo no puedo yo seguir con algo aparente o querer aparentar, porque todas aquellas obras, hermanos queridos, se van a ir al basurero. Todo aquello que usted pueda hacer y quererlo sostener con su propia fuerza, queriendo tapar, eso no sirve de nada. Y antes vamos a ser piedra de tropiezo para muchas personas. Y la gente del mundo, el gentil, está hablando precisamente el que no conoce, ¿qué va a pasar? Va a pasar de que no va a decir, ve fulanito, va a comenzar, mira ese que dice ser cristiano y mira cómo es, ¿verdad? Comienza a decir cosas que no honran el nombre de nuestro Dios. Y eso es terrible, hermano. Por ende, que esta mañana nos sirva para nosotros mirarnos a nosotros mismos. Que podamos mirar la viga primeramente que hay en nuestro ojo. Que podamos mirar qué es lo que nosotros estamos haciendo. Puedes conocer
muchas cosas. Puedes conocer muchos pasajes bíblicos, pero eso de nada te va a servir. De nada te va a servir si no pones nada de lo que conoces en práctica. Y el practicar, hermanos queridos, cuesta. Cuesta. Y usted no sabe cuánto cuesta. Cuesta renunciar a muchas cosas. Cuesta, pero sabemos, hermanos, que es mejor estar bien claros con el Señor y que el Señor, hermanos, después no nos diga, tú tenías esto en tu corazón y esto y esto y esto lo hiciste por esto y por esto y no lo hiciste, como dice aquí al principio, hermanos queridos, buscando honra y buscando gloria para el Señor y buscando inmortalidad para mí. Sino que estoy buscando mi propio ego, mi propio orgullo, estoy buscando ser sacio en mi propia situación, en mi propia mentalidad, y eso es tremendo. Así que vamos a orar y que el Señor sea en esta mañana ayudándonos a vivir el día de hoy, el día de mañana si así nos lo permite, y el resto de días que el Señor nos tendrá aquí sobre esta tierra, a vivir de la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. No es lo que podamos impactar al mundo, es lo que nosotros podamos hacer en nuestras vidas para hacer impacto para el mundo. El mundo necesita gente, hermanos queridos, que de verdad muestren a Cristo con su caminar. Gente, hermanos queridos, que muestre que hay un Dios salvador y un redentor. Pero ese, hermanos queridos, tiene que ser nuestro Dios. Amén. Muy bien. El que tiene que ser nuestro Dios, que obre en nosotros y que cambie nuestras vidas. De resto, no pasa nada. Muy bien, mis amados. Vamos a terminar, vamos a orar y terminamos con este tiempo maravilloso. Nos vemos en el día de hoy en la noche para terminar, hermanos, ese precioso mensaje que dejamos comenzado el día de ayer, ¿sí? Y el día de mañana a las 9 de la mañana. A las 9 en punto de la mañana estaremos transmitiendo en vivo también. Así que oremos. Padre, muchísimas gracias por esta mañana. Alabo y bendigo tu santo nombre, Señor, que es sobre todo nombre. Y te doy muchísimas gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Señor, gracias. Ayúdanos el día de hoy, Señor, a hacer como tú quieres que nosotros hagamos. Pero muéstranos a través de tu Espíritu Santo. Redargúyenos. Señor, enséñanos, corrígenos, háblanos, amado Dios, y danos la fuerza para renunciar a todas aquellas cosas que no te glorifican. Oro, papito Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Dios soberano nuestro. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos con la bendición de nuestro Dios el día de mañana, entonces, a las 9 en punto de la mañana, hora del Ecuador. Bendiciones del Señor. Chao, chao.